estamos entonces estudiando la carta a los Filipenses, carta que el apóstol Pablo escribió desde una de las prisiones allá en Roma. Y estando en esa prisión comienza a darle ánimo y aliento a la iglesia. La semana pasada observábamos entonces lo que es trabajar en la salvación, vivir trabajando en esa salvación que es tan necesario para nosotros, porque nosotros necesitamos evidenciar en nuestras vidas que Jesucristo en verdad vive dentro de nosotros. Hoy vamos a avanzar en este texto, en este estudio de la palabra del Señor, y les invito entonces a buscar en Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Vamos a leer la palabra del Señor, a ver qué nos dice en esta mañana. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Mis amados hermanos, tenemos entonces en este texto una inserción importantísima que el apóstol Pablo coloca para que la iglesia a los filipenses, la iglesia de Filipo, esté completamente llena de alegría y de satisfacción. Porque tenemos aquí entonces en este texto dos ejemplos de vida de dos personajes bíblicos muy importantes dentro del contexto de la iglesia. He llamado en esta mañana a esta reflexión de la palabra vidas ejemplares en el cuerpo de Cristo. Vidas ejemplares en el cuerpo de Cristo. Y la primera vida ejemplar que vamos a ver es Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Oiga bien, Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Amados hermanos, la Biblia nos muestra la vida de este increíble muchacho, porque Timoteo todavía era un joven, no era una persona adulta, no era una persona que estuviese ya con unos años encima, por el contrario, era bastante joven. El apóstol Pablo conoció a Timoteo, así como lo estudiamos hace unos domingos atrás, en su primer viaje misionero. Y el nombre de Timoteo significa adoración a Dios. Como podemos recordar, Timoteo fue el hijo de un matrimonio mixto entre una mujer judía y un varón griego. Timoteo nació en Listra, según lo registra el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1. Y en esa ciudad fue posible su conversión al Señor. Además, la palabra de Dios nos dice que Timoteo fue instruido en las sagradas escrituras desde muy pequeño. Allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol Pablo, está hablando con él, le manda a decir: y tú has sabido las sagradas escrituras, desde la infancia has sido instruido en ellas. Y miren cuán importante es en este tiempo que nosotros también le dediquemos ese espacio de instrucción bíblica a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos.
desde edad temprana a los niños y niñas que llegan aquí a nuestra iglesia para recibir la palabra de Dios. ¿Están siendo qué? Instruidos, están siendo educados, están siendo capacitados en el conocimiento de la palabra de Dios. Timoteo entonces fue un muchacho desde temprana edad conocedor de la palabra de Dios y que fue impulsado en el camino de la fe. Oiga bien, fue impulsado en el camino de la fe primeramente por la vida de su abuela Loida y luego por la vida de su mamá Eunice. Es decir, este muchacho recibió la instrucción en la palabra y en la fe y fue encauzado en el temor de Dios, miren ustedes, por su abuela y por su madre, por estas mujeres. Miren cuán importante, como lo hemos visto en el estudio de esta carta a los filipenses, lo importante que es la vida de la mujer dentro de la iglesia y dentro de la comunidad cristiana. Hay personas que tratan de tapar este asunto tan maravilloso, lo que es el trabajo de la mujer en el papel y en el rol de la salvación de las familias. Y es supremamente importante porque es en el seno del hogar y en esa primera infancia que los más pequeños reciben la instrucción y el temor de Dios por parte de ¿quién? De sus madres. Esto es importantísimo, mis queridos hermanos, amigos que están aquí presentes. La instrucción bíblica que se entrega por parte de la mujer en el seno del hogar. Lo cual quiere decir que la mujer también debe prepararse, la mujer también debe ser conocedora de las Escrituras, porque es imposible que usted vaya a enseñar de las Escrituras si usted no conoce de ellas. Entonces hay que conocer de la Escritura, hay que saber de la palabra de Dios, hay que estimularnos en el conocimiento de las Escrituras para de esa manera poder también instruir a aquellos que tanto lo necesitan y que tanto lo requieren. Entonces miremos, Timoteo fue ese muchacho que desde pequeño recibió la instrucción en las Sagradas Escrituras, pero que también fue instruido en la fe y en el temor de Dios. Porque no solamente es instruirlo en la parte intelectual, en el conocimiento de la palabra de Dios, sino que ese conocimiento de la palabra de Dios descienda a las acciones, descienda al corazón, se haga verdadero, es decir, se haga la práctica de la fe. Y es ahí a donde queremos apuntar nosotros como creyentes y como miembros de la familia de Dios y como miembros de un hogar y de una familia terrenal. Vemos entonces el ejemplo de vida que fue inculcado de una generación a otra, de una generación a otra, hasta llegar a la vida de este hombre, a Timoteo. Ahora, mis amados hermanos, el texto que estamos estudiando nos resalta el carácter de este discípulo que fue muy amado por el apóstol Pablo. Vamos a observar entonces algunas características del carácter que formó Timoteo desde pequeño. La primera característica que notamos es la confianza. Timoteo fue un joven confiable, demostró ser un creyente fiable, un creyente en el cual se podía confiar. Y esto es importantísimo. Vemos que el apóstol Pablo promete a la iglesia de Filipos enviar pronto a Timoteo. Así como dice aquí, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Usted envía a alguien cuando confía en esa persona, ¿no? Usted encarga una labor a alguien que puede usted confiar. ¿O usted encargaría una labor importante a alguien en la cual usted no confía? Dígame, hermano, hermana. ¿Usted le encargaría una labor importantísima a alguien que usted no tiene confianza? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía una confianza grande en este muchacho. Y dice la palabra de Dios que él quería recibir información de primera mano de la condición espiritual, de la condición física, de la condición económica en la cual se encontraba la iglesia de Filipo. Esto nos demuestra la confianza que el apóstol Pablo tenía en Timoteo. Otra de las características, la segunda característica de Timoteo, es que era compatible en visión. Es decir, compartía la visión que el apóstol Pablo tenía acerca del reino de Dios. Miremos el versículo 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese
por vosotros. Si tenemos en cuenta el contexto de este capítulo, de la orden que Dios ha dado a nosotros y a la iglesia en su momento, de pensar y de sentir una misma cosa, vemos en Timoteo el ejemplo de vida de obediencia a ese mandato. Miremos nosotros que hace unos domingos atrás estábamos precisamente observando ese mandato de pensar una misma cosa, de sentir una misma cosa, de tener una misma visión. Y miren que Timoteo es el ejemplo vivo, compatible con la misión, con la visión. Y dice, pues a ningún otro tengo del mismo ánimo. Oiga bien, tengo del mismo ánimo, de la misma afinidad. Era compatible ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Y esto es supremamente importante. Timoteo es el vivo retrato de lo que el Espíritu Santo desea ver en la vida de la iglesia. Mismo ánimo, misma sinceridad, mismo afecto. Una persona que se identificó con la visión que Dios tenía para su iglesia. La tercera característica de Timoteo también es dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y esto es importantísimo. Filipenses 1:21 nos dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y miren que esto llama la atención, mis amados hermanos, porque vemos entonces en la vida de Timoteo a un muchacho con poca edad. Quizá no tenía esa experiencia tan grande como la tenía el apóstol Pablo, obviamente, pero tenía ese sentir de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con lo que Dios estaba exigiendo en su palabra. Y esto es llamativo, porque el apóstol Pablo apunta aquí algo importante, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y cabe preguntarnos, mis amados hermanos, mis amados amigos, jovencitos y jovencitas que se encuentran aquí, ¿qué estamos persiguiendo nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Buscamos lo que Cristo quiere? ¿Buscamos lo que Dios desea? ¿O estamos buscando nuestros propios objetivos, nuestras propias metas? Pablo está interesado en que la iglesia reciba la presencia de Timoteo, porque para Pablo Timoteo era tan importante que era como si él mismo estuviera delante de los hermanos. Y les digo que este carácter especial de Timoteo debe motivar nuestras vidas en este tiempo. Debe ser algo motivador para nosotros y en especial para los jovencitos y jovencitas que están aquí, porque a veces nosotros pensamos de que en la historia de la iglesia, los que trabajaron en la obra del Señor fueron personas ancianas y viejas. Pero nos damos cuenta que en la historia de la iglesia también existen jóvenes, personas de corta edad que estuvieron dispuestos a servir al Señor y a estar en su presencia. Es simplemente una decisión que tomar, esa decisión de ser obedientes a lo que Dios desea, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuán importante es esto, cierto? Ahora, esta llamativa característica de Timoteo, sobre todo en este tiempo, como fiel trabajador en la obra de Dios, nos impulsa a nosotros también a imitarle en su ejemplo. Timoteo mantuvo una vida de fidelidad a Dios. Timoteo quiso hacer la voluntad de Dios. Timoteo no se dejó llevar por las circunstancias de su alrededor, no se dejó engatusar por lo que se estaba ofreciendo en su momento, así como también en este tiempo el pecado está a las puertas y todos los ofrecimientos pecaminosos que existen en este mundo, que se nos colocan, que se nos dan a nosotros todos los días, a través de la radio, de la televisión, de las películas, de las canciones. Se invita permanentemente a pecar.
a hacer la voluntad humana, a estar por fuera de la voluntad de Dios. Y sin embargo, Timoteo mantuvo su posición. Era un joven que tuvo el deseo de buscar lo que Cristo quería, de hacer la plena voluntad de Dios. No quería lo suyo propio. ¿Qué buscan en este tiempo las personas? Persiguen placer, persiguen posición, persiguen poder. Es lo que están buscando en este mundo. Placer en todos los sentidos y en todos los aspectos. Están buscando también posición social, posición económica. Y están buscando poder para estar encima de otros, poder para dominar. Timoteo no estaba buscando esas cosas. Timoteo estaba buscando agradar a Cristo Jesús. Otra de las características que vemos también en la vida de Timoteo es el testimonio. En el versículo 22 encontramos: pero ya conocéis los méritos de él. Oiga bien, ya ustedes conocen los méritos de él. Es decir, que la iglesia de Filipos no era ajena o no estaba distante de lo que sucedía en la vida de este joven muchacho. La iglesia era conocedora. Por eso el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo poseía un excelente testimonio personal delante de toda la iglesia. Y Pablo está recordándole a la iglesia de Filipos acerca de los méritos adquiridos por este joven discípulo, como un fiel trabajador en la obra de Dios. Pero observemos el ejemplo usado por el apóstol Pablo, pues Pablo muestra a Timoteo como un hijo que se ha mantenido fiel en el trabajo de su padre. Y es notorio esta característica porque en los tiempos antiguos, si un papá era herrero, sus hijos también iban a desarrollar ese arte de ser herreros. Si un papá era carpintero, sus hijos también iban a desarrollar el arte de la carpintería. No como en estos tiempos, que quizá los hijos intentan distanciarse mucho de la vida de sus padres. Quizá en este tiempo los hijos están pensando en que yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser ingeniero, el otro quiere ser médico, el otro quiere estudiar matemáticas o quiere estudiar lenguas modernas o cualquier otra cosa, menos parecerme a mis padres. Y miren que la palabra de Dios nos dice las mismas palabras del Señor Jesús allá en Juan capítulo 5 versículo 19, nos dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y es importante lo que Jesús dice, porque si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que comenzar a parecernos ¿a quién? A Dios. Y si nosotros caminamos como hijos de Dios en esta tierra, entonces hemos sido llamados a parecernos a Cristo, que es el Hijo de Dios. Nuestro carácter tiene que comenzar a pulirse, de tal manera que cada día nos parezcamos más y más a Cristo. Que nuestro comportamiento, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos estén impulsados por la mente misma del Señor Jesús. Y eso es lo que está apuntando el apóstol Pablo. Le está diciendo a la iglesia que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Es decir, Timoteo ha observado mi conducta, ha observado mi trabajo, ha observado mi carácter y ahora es como si fuera un hijo que ha trabajado a la par conmigo en la obra del evangelio. Mis amados hermanos, el convencimiento del apóstol Pablo acerca de Timoteo es muy grande. Pablo había visto su conversión, había visto su compromiso en el ministerio, había sido testigo presencial de sus frutos como persona que ha conocido verdaderamente al Señor. Y ahora el apóstol Pablo nos invita a nosotros, así como invitó a la iglesia de Filipos, a observar, a conocer
los méritos que como persona o como creyente Timoteo tiene, para que así también nosotros podamos imitar sus buenas acciones, para que así también nosotros podamos vivir conforme a lo que el Señor desea, para tener una misma actitud de entrega, así como lo tuvo Timoteo, para tener esa misma actitud de compromiso, como la tuvo Timoteo, para tener esa misma actitud de trabajo y de servicio en la obra del Señor, como la tuvo Timoteo. En segundo lugar, en una vida ejemplar en este texto, tenemos entonces a Epafrodito, portador de buenas noticias. Epafrodito, portador de buenas noticias. Mis amados hermanos, tenemos entonces a este otro miembro ejemplar de la iglesia. Su nombre, Epafrodito, el cual significa agraciado, hermoso, o alguien que es fácil de amar. Así que si tiene usted pensado en colocarle un nombre a su hijo, ahí tiene un nombre clave, Epafrodito, que era un nombre muy lindo en su momento, ¿no? A nosotros quizás nos suene un poco extraño, pero era un nombre cool, era lo máximo en su momento. Entonces, Epafrodito, imagínense ustedes, aquel que es fácil de amar. Y en la Biblia los nombres tienen una relación directa con las acciones de sus portadores. Y vemos en las acciones de Epafrodito un hombre entregado a la obra de Dios. Un canal por el cual la iglesia de Filipos tenía una comunicación especial con el apóstol Pablo. Observemos lo que describe la palabra de Dios acerca de este hombre. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades. Qué hermoso, ¿verdad? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Miremos entonces las características de la vida de Epafrodito. La primera de ellas, el apóstol Pablo habla de él como hermano. Mi hermano. Pablo resalta la filial relación que existe entre Epafrodito y él. Resalta la hermandad espiritual existente, la cual solamente es dada por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros como hijos de Dios y como iglesia mantenemos una relación filial, mantenemos una relación de hermandad. Mire que aquí somos diferentes y venimos de familias diferentes. Es caso que uno que otro que hace parte de una familia grande o de dos familias grandes de aquí de la iglesia. Pero el resto de hermanos y el resto de asistentes hacen parte de su núcleo personal y familiar. Pero cuando llegamos a este lugar, en verdad somos hermanos en Cristo. Cuando estamos reunidos en este sitio, en verdad vivimos la hermandad en Cristo Jesús. Somos verdaderos hijos de Dios y hermanos en la fe. Y Pablo resalta esto, porque solamente esa hermandad es posible a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Usted no puede comunicarse, hermanos, con otro hermano desconocido de esta iglesia, a menos que el Espíritu Santo le permita tener esa comunión especial. Usted no se ha dado cuenta que tiene una relación especial con su hermano, con su hermana, y usted ama a ese hermano verdaderamente y no es nada suyo. Pero tiene unos lazos tan fuertes que son los lazos dados por el Espíritu Santo de Dios. Nos comunicamos espiritualmente. Estamos unidos espiritualmente. Filialmente nos amamos porque el Espíritu Santo ha derramado de su amor en cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 18:24: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse ¿qué? Amigo. El hombre que tiene amigos entonces tiene que esforzarse por ser también ¿qué?
amigo. Es imposible que usted quiera tener muchos amigos o muchas amistades si usted mismo no ha sido capaz de entregar su amistad a otras personas. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y es precisamente lo que se resalta aquí del carácter de Epafrodito. Epafrodito era un hombre fácil de hacer amistad. Mi hermano, dice el apóstol Pablo. Y demostró esa hermandad con Pablo. Demostró ese amor filial hacia Pablo. La segunda característica de Epafrodito es colaborador. Del griego sinergos. Y sinergos viene de una raíz que es sinergia, que está en movimiento productivo. Colaborador, que significa aquel que trabaja al lado de alguien, a la par, juntos. Y vemos entonces que el apóstol Pablo ubica a Epafrodito como un creyente que hombro a hombro se comprometió con la obra del Señor. Trabajó con él. Usted sabe que el apóstol Pablo tuvo unas dificultades en su viaje misionero, en su primer viaje misionero. ¿Ustedes recuerdan? Tuvo unas serias dificultades porque se fue con un muchacho también que se llamaba Marcos o Juan Marcos. Y resulta que Juan Marcos, como todavía era un muchacho, no aguantó el trajín del viaje misionero y se devolvió. Se regresó sin ni siquiera ir por la mitad del viaje. Y a Pablo le desagradó esa conducta de ese joven. En cambio, encuentra en la vida de Timoteo una vida llena de compromiso, una vida llena de amor por el Señor. Y ahora también encuentra en Epafrodito una vida de entrega, de hermandad, una vida de trabajo y de colaboración. Y hay que estar muy convencidos de eso, hermano. Y Dios nos llama a ese tipo de convencimiento. La tercera característica de este hombre Epafrodito es que era compañero de milicia, del griego sistratiotes, que quiere decir compañero de armas, y es un término utilizado para referirse a los compañeros o a los centinelas que los ubicaban de dos en dos. Y estas personas llegaban a ser tan amigos porque pasaban compartiendo muchísimo tiempo. Yo tengo un familiar que es militar, hace parte de la policía, y estaba precisamente conociendo a su compañero de trabajo, porque él habla mucho de su compañero de trabajo y lo que hace. Y conocí a su compañero de trabajo y él me dice, es que la verdad compaginamos muy bien, nos entendemos muy bien, sabemos trabajar juntos. Eso es un compañero ¿de qué? De milicia, compañero de armas. Ahora, el Señor desea que nosotros también trabajemos a la par, aquí con algún hermano, con alguna hermana, como si fuéramos ¿qué? Compañeros de milicia, compañero de trabajo espiritual. Busquemos nuestro compañero. Y miren que el apóstol Pablo habla de este hombre Epafrodito como alguien tan comprometido en la obra, que Pablo lo dice, es un compañero de armas. Es alguien que está allí a todo dar, que está dispuesto hasta a pelear y a luchar por mí. Y otra de las características de la vida de Epafrodito es vuestro mensajero. Y esta palabra mensajero viene del griego apostolón. Y este término es usado para expresar a los mensajeros de las iglesias. Y oiga bien, difiere mucho al rango de los apóstoles elegidos por el Señor Jesús para ministrar, para dirigir la iglesia. Los apóstoles escogidos por el Señor fueron los encargados de edificar la iglesia y ser los voceros autorizados por Dios para traer la palabra revelada. Por eso esos apóstoles, el apóstol Pablo dice, yo fui el último de los apóstoles fui yo. Pero ahora está hablando de que
Epafrodito es también un apostolón, pero ya no en el rango de Pablo, sino en el servicio de la obra de Dios. Es un mensajero, y era precisamente lo que hacía él. ¿Qué hacía este hombre? Se encargaba de llevar el mensaje de la iglesia hacia el apóstol Pablo. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Dice, ministrador de mis necesidades. Es decir, ministrador viene, eso es una sola palabra, allí dice, es del griego leitergón, y es una persona que brinda un servicio público, un servidor. Y en este caso específico, Epafrodito era el mensajero enviado por la iglesia, pero también es el encargado de servir al apóstol Pablo en lo que él necesitara. Servir a Pablo. Uno dice, ¿cómo así? Servimos a Cristo, pero no servimos a los hombres. Resulta que cuando nosotros servimos a Dios, no solamente lo hacemos en el aspecto espiritual, y présteme mucha atención en esto, porque servir a Dios no solamente venir a este lugar sagrado y cantar y orar y ayunar, eso hace parte del servicio a Dios. Pero si nosotros recordamos las palabras del Señor Jesús cuando dijo, cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando estuve enfermo y me visitaste, cuando estuve desnudo y me cubriste, cuando estuve preso y me fuiste a visitar a la cárcel. Y las personas preguntarán, pero ¿cuándo hice eso? Si yo nunca te vimos en esas condiciones, Señor. Y el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y miren que la palabra de Dios no se equivoca, sino que se complementa un texto con otro. Porque el servir a Dios involucra también el servir a sus siervos. Y aquí Epafrodito estaba completamente comprometido con el servicio al apóstol Pablo. Estaba comprometido con las necesidades del apóstol Pablo. Y dice que él era el ministrador, es decir, el encargado de servir al apóstol Pablo en las necesidades que el apóstol Pablo tuviera. Quizá para nosotros en este tiempo diríamos, oye, ¿cómo así? El apóstol Pablo se dejaba, tenía un sirviente, tenía alguien que estuviera allí, mira, por favor, me traes un vaso con agua. Y se lo traía. Mira, por favor, me preparas los rollos, me preparas tal cosa, me preparas la capa. ¿Y quién preparaba eso? ¿Lo preparaba quién? Epafrodito. Era un fiel ministrador de las necesidades del apóstol, pero no solamente de esas necesidades pequeñas, sino también de las necesidades grandes. Porque a través de Epafrodito, la iglesia de Filipo enviaba las ofrendas para el sostenimiento del apóstol Pablo. Y esto es importante. Una persona con un carácter y una integridad supremamente altas. Una persona que no se cogía ni un pescado asado que le enviaran al apóstol. Porque él sabía que todas esas ofrendas iban a ser en beneficio de la obra de Dios. ¿Y a dónde se la enviaban? A donde Pablo estuviera. Y esto llama la atención, hermanos, porque miren ustedes, la iglesia comprometida, pero este hombre comprometido al 100% en el trabajo de ministrar a un siervo de Dios, de servir a un apóstol del Señor. En este tiempo, mis amados hermanos, muy poco se resalta la labor del servicio dentro de las iglesias. Casi todo el número de hermanos dentro de la congregación, pues están pensando o tienen la mirada puesta es en liderar. Yo quiero ser el líder de alabanza, quiero ser el líder de jóvenes, quiero ser el líder de varones, quiero ser el líder de los maestros, quiero ser el líder en esto. Nuestra mente está enfocada en esas acciones. Ahora, recordemos la actitud de Timoteo, el cual
no buscaba su propio honor, sino la honra de Cristo Jesús. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo dijo: a nadie tengo de tan carácter tan bueno, tan interesado en ustedes, que no busca lo suyo propio, sino lo de Cristo? Está interesado en hacer la obra del Señor. Las acciones mostradas por Epafrodito nos impulsan a trabajar en favor de otras personas, a ser verdaderos apóstoles, hermanos. Oiga bien, usted sabe que en este tiempo la moda de los apóstoles se ha metido muy fuerte dentro de las iglesias, ¿no? Ahora el apóstol no sé quién, el apóstol tal, el apóstol tal. Y si nosotros comparamos el carácter de estos apóstoles de este tiempo con el apostolado que llevaba Epafrodito, difiere mucho. Es muy diferente. Yo no me pinto uno de esos autollamados apóstoles de este tiempo haciendo lo que Epafrodito hacía. Es que nunca los he visto. Nunca los he visto sirviendo a otros. Nunca los he visto desarrollando una labor de servicio para aquellos más necesitados. Y esto es importante a tener en cuenta, porque quizá muchos de esos autollamados apóstoles en este tiempo están asumiendo el rol de Pablo, rol que solamente quedó en Pablo, que fue el último de los apóstoles en ese nivel de dignidad. Ahora, el Señor nos recuerda a nosotros en Mateo 20, 25 al 27, y dice: sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes, entre vosotros, no será de esa forma. No será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo, será vuestro esclavo. Ahora, mi amada iglesia, además de todas estas cualidades personales de Epafrodito, podemos observar, analizar una última característica en la vida de este hombre, y es la abnegación. El texto bíblico nos dice: porque él tenía gran deseo de verles a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habían ustedes oído que él había enfermado. Eso es abnegación, mis amados hermanos. La renuncia voluntaria a los propios deseos, a los propios afectos y a los propios intereses en beneficio de otras personas. ¿Qué le ocurrió a Epafrodito? Se enfermó. Y dice la palabra de Dios que estuvo a punto de morir por cumplir con su misión de apostolado, por llevar la ofrenda al apóstol Pablo, por ministrar a las necesidades del apóstol. Dice que estuvo a punto de morir. Versículo 27 nos dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Importante característica de este hombre, ¿verdad? Estuvo dispuesto a morir por servir al Señor, por servir al apóstol Pablo. Pero cuando estuvo enfermo, no se puso a vociferar, ni se puso a hacer el mártir. Porque también he visto personas que a través de la enfermedad se vuelven youtubers. Y entonces promocionan la enfermedad que tienen como si fuera, pues no sé, un motivo para recaudar fondos, un motivo para recaudar dinero. ¿Y saben algo? Este hombre, Epafrodito, ni siquiera quería que la iglesia se enterara de la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque él quería el bienestar espiritual de la iglesia. Y él sabía que si la iglesia se enteraba, la iglesia se iba a angustiar por causa de la enfermedad de él. Impresionante, ¿verdad?
importante actitud de este hombre. Abnegación. A pesar de su enfermedad, él prefirió callar para el beneficio espiritual de la iglesia. Claro que la iglesia se enteró. Y cuando la iglesia se entera y él escucha de que la iglesia está triste por causa de él se angustia en su corazón. No quería que la iglesia estuviera triste, que la iglesia estuviera angustiada. Quería que la iglesia estuviera llena del poder del Espíritu Santo, que estuviese llena de gozo y de alegría. Me contó mi esposa hace unos días acerca de la vida de un hombre que se enfermó de cáncer. Y fue un cáncer que empezó rápidamente y lo deterioró rápidamente. ¿Y sabe qué hacía este hombre? Porque la mamá de él había perdido ya otro hijo, 3 hermanos, 2 varones y una mujer. Y había perdido otro hijo. Y entonces, para no darle motivos de preocupación a su mamá, se aguantó el cáncer, hermanos. Se aguantó los dolores. Y nunca habló de la enfermedad que tenía. Hasta el día que ya se lo llevaron crítico para la clínica donde falleció. Y la hermana le reclamaba: ¿por qué no nos avisaste que estabas enfermo? Y él le decía: para que ustedes no se llenaran de tristeza. Uy, tremendo, ¿no? No es fácil, hermanos, ser abnegados cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles. Eso es abnegación. Y el apóstol Pablo envía a Filipos nuevamente a este hombre, a Epafrodito. Y ahora lo envía ya recuperado, y lo envía nada más y nada menos que con la carta a los filipenses. Es el portador de buenas noticias. Es el portador de la palabra de Dios. Óigalo, impresionante, ¿verdad? Es el portador del mensaje. ¿Y saben algo? Epafrodito hizo un excelente trabajo, porque llevó la carta a su destino final y la protegió al punto de que hoy nosotros estamos estudiando esa carta por el excelente trabajo y compromiso que Epafrodito tuvo en su momento. Vean qué bendición. Cómo la vida de una persona puede trascender hasta nuestros tiempos. La importancia de la vida de este hombre, el impacto de la vida de este hombre en la comunidad de Filipos, también llega a nuestros días en este tiempo. Mi amado hermano, mi amada hermana, mi amada iglesia que está aquí, la vida de estos 2 hombres de Dios, Timoteo y Epafrodito, fue una vida de excelencia. Esta excelencia está demostrada dentro del texto bíblico y dentro también de la historia misma de la iglesia. Porque la palabra de Dios nos muestra a nosotros que estos varones tuvieron la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Miramos el contexto de la palabra de Dios y vemos que en la vida de Timoteo y en la vida de Epafrodito, ellos experimentaron el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Amén. Importante, ¿no? Porque quizá nosotros en este tiempo podamos decir: no, pero es que nosotros no podemos lograrlo. ¿Cómo vamos a tener ese mismo sentir que tuvo Cristo? No, eso es imposible. No se puede. Nosotros somos muy pecadores, somos muy humanos. Pero ¿sabe algo? La palabra de Dios está diciendo que sí podemos hacerlo. Lo hizo Timoteo, lo experimentó Epafrodito, y hoy también en este tiempo lo puedes experimentar tú y yo. Amén. Esa vida de servicio, de amor hacia las demás personas y esa vida de comunión que ellos tuvieron con esa iglesia en ese tiempo, nosotros también podemos lograrlo. Nosotros también podemos hacerlo si disponemos nuestras vidas para el Señor. Si tú en este día dispones tu corazón para Cristo Jesús, si tú en este día estás dispuesto a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Mi querido amigo que te encuentras en esta mañana, también esta palabra es para ti, querido joven, querida jovencita que estás aquí. El Señor te está llamando a que tú le sirvas,
a que tú vivas para Él, a que tú le honres. Yo te invito a que tú le abras tu corazón a Él y le entregues tu vida y puedas tú también experimentar ese amor y esa comunión que tuvieron estos hermanos. Oremos. Señor Jesús, en esta oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que de una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación?